en mí. Bienvenidos, bienvenidas a este especial de Espacio Mindfulness, especial de la Semana Santa. Después de estos días que vienen sin programas, hemos decidido realizar este espacio especial para que podáis disfrutar de la sabiduría de esta semana, de sus orígenes y del viaje del héroe, que por supuesto tiene mucho que ver con Jesús de Nazaret. Aquí acabáis de escuchar una de las escenas de la Pasión, de una película que representa los últimos días de Jesucristo en la tierra. Y en la escena, en la Pasión precisamente, donde está viviendo esa tortura a través de las calles de Jerusalén, de esa Jerusalén de los años de Jesucristo, encontramos a un Jesús magullado que todavía tiene fuerzas para decirle a su madre que observe, porque Él hace nuevas todas las cosas. Y en estos días festivos os agradecería y os pediría, aprovechando que este programa está en abierto en todos los canales de Espacio Mindfulness, que si a alguien le interesa la meditación, si a alguien le interesa, por supuesto, saber un poco más de la Semana Santa, que podáis compartir este programa a vuestros seres queridos, a personas que quieran saber un poco más sobre la vida de Jesús de Nazaret. Vamos a hablar, en primer lugar, de la parte más práctica, de lo formal, y después nos sumergiremos en el misterio. Deseo y espero que escuchar este podcast, este programa especial de Semana Santa de Espacio Mindfulness, os sane tanto como a mí me ha sanado prepararlo y recordar ciertas escenas, ciertas situaciones que al fin y al cabo son eternas, porque viven aquí, ahora, en cada uno de nosotros. Vamos a ir, como he dicho, de lo más físico, de lo que representa la Semana Santa en el mundo, hasta lo más misterioso, hasta ese viaje mitológico, hasta el misterio de la metáfora. Es cierto que la Semana Santa no es la única celebración, por supuesto, religiosa en el mundo, pero tampoco tenemos ni podemos negar que la religión cristiana, el cristianismo, es lo que sin duda alguna pues más ha afectado en estos momentos a Occidente. Mitologías como la de los musulmanes con Mahoma o como la de Buda son mitologías muy similares a las de la Semana Santa, por supuesto, obviamente salvando las distancias. Hablamos del viaje del héroe, de ese viaje que Jesucristo emprendió. Vamos a saber un poco más de él. Empezando por la Semana Santa, como os he adelantado hace unos minutos, la Semana Santa es el
sin duda alguna, la fiesta más sagrada del calendario litúrgico cristiano. Comienza el Domingo de Ramos y se prolonga hasta lo que sería la Pascua o Domingo de Resurrección. En esta semana se celebra lo que se llama el Triduo Pascual, la pasión, muerte de Jesucristo y, posterior, resurrección, su triunfo sobre la muerte y su glorificación de Dios, del Padre en este caso. ¿Y cuál es el origen de la Semana Santa? Aquí tenemos que recordar los últimos momentos de Cristo en la tierra, es decir, desde que llega a Jerusalén, proclamado el Salvador, hasta que es procesado, muerto, enterrado y el domingo, ese mismo domingo, resucitado. Estos hechos, que según el calendario en el que vivimos, de hecho en la actualidad ocurrieron hace unos 2000 años, conmemoran lo que sería la Semana Santa. Una Semana Santa que se conoce gracias al libro sagrado, a la Biblia. Los apóstoles Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron estos acontecimientos, pues que se repiten cada año, se recuerdan y se rememoran. Aquí estos textos los conocemos como se encuentran en el Evangelio. Hay que decir aquí que en este caso también tenemos otros evangelios. Aunque se trata, en estos casos, en los evangelios formales, se trata de todo, o hablan de todo lo que ocurrió durante los días previos y posteriores a la crucifixión de Jesucristo. Como decíamos, la muerte y resurrección. Recordemos que también existen los llamados evangelios apócrifos. La palabra apócrifo simplemente significa falso. Pero tenemos que tener muy en cuenta que estos evangelios no es que sean falsos en el término de que son textos falsos o escritos de forma errónea, porque podemos encontrar textos en los evangelios apócrifos, sin duda alguna, muy interesantes. Lo de evangelio apócrifo, básicamente, tiene que ver con que no es un evangelio canónico, es decir, que pertenece a los anteriores que hemos citado. ¿Esto por qué fue? Esto fue por decisiones en los concilios que se celebraron en la Iglesia, decisiones de dejar fuera o dentro textos que, ojo, primero son textos de la época, son textos de diferentes sectas de la época. En este caso, se deciden dejar fuera estos textos por diferentes hechos que no encajan en el dogma o situación que está viviendo la Iglesia en ese momento. Así que recordad, no son textos falsos o que no sirven, todo lo contrario. Desde mi punto de vista, yo que tengo pues una colección de estos libros, de los evangelios apócrifos, puedo decir que se encuentra mucha sabiduría en ellos. Textos, por ejemplo, de los esenios o evangelios que, si bien no están de alguna manera ratificados o no son canónicos, son textos muy esclarecedores también de la situación que se vivió en esos días. De hecho, alguno de esos textos marca diferencias que me parecen muy interesantes. La que más, creo, desde mi punto de vista, el Evangelio de Santo Tomás nos recuerda que Jesucristo está en todas partes, en un tronco, en la naturaleza, en el cielo. Y esto a mí, sinceramente, me evoca una espiritualidad que va mucho más allá de cualquier templo. Pero bueno, volvemos a los hechos, a cómo se estructura la Semana Santa y después dejamos un poco más adelante la parte de hierbas de toda esta conversación que quiero tener con vosotros y vosotras. Muy bien, aquí digamos que siguiendo hasta el Jueves Santo todavía es Cuaresma, todavía hay una penitencia de alguna manera. Cuando da comienzo el Triduo Pascual, ese mismo día, el Jueves Santo, se celebra la Eucaristía en la famosa Última Cena. El Viernes Santo es el día de la Pasión, Crucifixión y Muerte de Jesús. Yo creo que aquí esto es lo más conocido de toda la secuencia, de todo el viaje que recrea el viaje de Jesús. La noche del Sábado Santo es la vigilia pascual previa al famoso también Domingo de Resurrección.
Fijaros, la Semana Santa, como la conocemos hoy, nace en el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, el cual fijó la fecha de celebración de Pascua para todo el ámbito católico. Como veis, estos son convenciones, acuerdos. No significa que todo haya ocurrido de la manera en la que se cuenta, sino que al final se tiene que llegar a un acuerdo entre personas que tienen, pues esa responsabilidad. A partir de aquel momento, y basándose siempre en el relato de los evangelios canónicos, cada país ha ido construyendo pues un conjunto de celebraciones más o menos curioso. En el concilio se estableció que la Pascua de Resurrección había de ser celebrada cumpliendo unas normas. No mucha gente sabe que esto está normalizado. Primera norma, que la Pascua se celebre en domingo. Segunda norma, que no coincida nunca con la Pascua judía, que se realizaba independientemente del día de la semana. Aquí ya se marca una diferencia muy grande entre la Pascua judía. Y la tercera, la menos conocida, es que los cristianos no celebrasen nunca la Pascua 2 veces el mismo año. Y te dirás, bueno, pero si el año empieza en enero, eso es imposible. En aquella época, en este caso, el año nuevo empezaba en el equinoccio de primavera, por lo que se prohibía la celebración de la Pascua antes del equinoccio real, es decir, antes de la entrada del sol en lo que conocemos como el símbolo del zodíaco de Aries. Los primeros en celebrar la Semana Santa fueron los judíos, seguidores de Cristo, es decir, básicamente los primeros cristianos. Después lo hicieron los romanos, que se cristianizaron. Los registros más antiguos al respecto de esto datan del siglo IV. No obstante, a medida que el cristianismo se expandió por el mundo, la manera en la que esta semana de Pascua se celebraba iba mezclándose con muchas tradiciones que en su mayoría también tenían que ver con la celebración de la primavera. Es probable que los que estáis escuchando este podcast ya sepáis todo lo que hemos hablado, o la mayoría de los datos. Esta es la parte más formal de lo que sería la Pascua o de lo que conocemos como la Pascua cristiana. Por supuesto, se puede entrar en mucho más detalle. La intención de este programa especial no es entrar en detalle en lo que se conoce como la Pascua cristiana. A este respecto, sí que me parece muy interesante dedicarle unos minutos a lo que sería el viaje del héroe comparado con el viaje de Jesús de Nazaret. La Pascua, esta semana que se celebra o se revive este mito, esta historia, que para mucha gente es una historia real, un hecho real, también se puede ver como un mito. Y ninguna de las dos, ojo, es incompatible. Se pueden ver ambas al mismo tiempo. Y es maravilloso verlo así, de hecho. Por lo tanto, entendiendo que no es incompatible, podemos ver ciertas estructuras en lo que le ocurrió a Jesucristo que coinciden exactamente con el famoso viaje del héroe del que Joseph Campbell pues extrajo de todas las historias del mundo, de toda la historia. Él también lo llamó el monomito, el mito del héroe que tiene que enfrentarse a ciertas pruebas para despertar desde su fase de dormido o durmiente hasta la fase de héroe Dios. Vamos a repasar estas fases, por supuesto, de una forma resumida también, y vamos a hacer que esas fases que, describió Joseph Campbell casen con el proceso de Jesús de Nazaret en esta Pascua. Y un poquito antes también, ojo, este viaje del héroe también atañe a todo lo que es la vida de Jesucristo. Así que, si me lo permitís, vamos a ir narrando cada fase del viaje del héroe y vamos a investigar qué momento de la vida de Jesús
se puede asemejar a cada fase de ese viaje tan mítico, tan histórico, que ha recorrido todas las épocas y filosofías del mundo. Vamos a por ello. Vamos a dividir las etapas del viaje de Jesús de Nazaret en esta vida hasta que se convierte en Cristo y resucita. Empezamos por la primera etapa del viaje del héroe, la estancia en el mundo ordinario, el hogar del futuro héroe, que se presenta al principio, donde está de alguna manera atado. Aquí tenemos que retrotraernos a la vida de infancia de Jesús de Nazaret. Es también interesante ver cómo en las historias de los evangelios ya nos cuentan que en este mundo Jesús ya era alguien especial, no era un niño como otro cualquiera. Y de hecho aquí tenemos la segunda etapa, la segunda fase de este viaje, la llamada a la aventura. Algo sucede que trastoca la vida de nuestro héroe y tiene que cambiarla por completo. En este caso, esta fase, la fase 2 y la fase 3, también se unen, que es el rechazo a la llamada. El héroe está bien donde está. De hecho, se resiste un poco a salir de esa zona en la que se encuentra. Aquí yo esta segunda y esta tercera etapa las pondría entre paréntesis como algo también misterioso. ¿Por qué? Porque se habla también, en los evangelios apócrifos de hecho, se habla de un posible viaje de Jesús a Egipto, donde aprendió todo al respecto de la alquimia, la sabiduría egipcia. Evidentemente todo esto está dentro de los evangelios apócrifos, no vamos a encontrar nada de esto en los evangelios, pero sí que al menos hay un espacio en blanco. Es decir, en los evangelios, esto sí que está ahí, hay un espacio en blanco, una zona en la que no se sabe qué pasó con Jesús. De alguna manera no hay registros y no se sabe. En otros evangelios sí que se redacta, sí que se narra esta experiencia de Jesús aprendiendo de diferentes maestros, escuchando la llamada a la aventura y seguramente rechazándola de alguna manera. Cuando su vida privada, como se le conoce, esa vida privada, acaba, empieza su vida pública. ¿Y dónde empieza su vida pública? El paso 4 del viaje del héroe es el encuentro con el maestro, con la experiencia. Aquí tenemos varios puntos que nos pueden servir de palanca para entender esto. Por ejemplo, el momento en el que Jesús está 40 días en el desierto y se enfrenta con los peores males y demonios, que tienen mucho que ver con su interior, por cierto. Aquí tiene una experiencia de conexión con Dios. Aquí podríamos decir que se encuentra con el Maestro. De esta escena hay mucho que decir, pero vamos a limitarnos al resumen, que es el objetivo de todo este viaje. Y luego hay otra que coincide con el paso 5, que es el cruce del primer umbral. Y este está clarísimo, que es el momento en el que Juan el Bautista lo bautiza en el río Jordán. Aquí el punto 4 y el 5 se unen, porque Jesús, cuando entra al río, es Jesús de Nazaret. Pero claramente cuando sale de ese río, ya es Jesucristo. El bautismo de Juan el Bautista, que es el hombre perfecto, o sea, la máxima capacidad del ser humano, la representa Juan el Bautista, que es maestro, es ese cruce del umbral para Jesús. Cuando entra a ese río, al Jordán, todavía es Jesús de Nazaret. Cuando sale de ese río, ya no es solo Jesús de Nazaret. Desde aquí, desde la salida de este río, desde su bautismo como Jesucristo, empieza una aventura que tiene las pruebas mucho más marcadas.
Este punto 6 es el de superación de pruebas, el de enfrentarse a los enemigos, el de hacer aliados. Aquí seguramente os ha resonado, por ejemplo, los apóstoles. Os ha resonado Herodes, Barrabás. Efectivamente, este punto es el que ya conocemos en la tradición, en la Pascua. Vamos con el 7. El paso 7 del viaje del héroe es el acercamiento a la caverna más profunda. Las pruebas son cada vez más difíciles y cada vez la persona, el héroe, va entrando a la cueva, cada vez más profunda, cada vez más oscura. Desde que sale del río Jordán, Jesucristo ya, se enfrenta, como si uno lee la Biblia, ve cómo se enfrenta cada vez a pruebas más complejas. Esto decanta al paso 8, que literalmente, además, el paso 8 es el Calvario. El héroe se enfrenta al momento más dramático, a sus demonios más dramáticos, incluso a la muerte. Casi no tendría nada que añadir con el resumen de Joseph Campbell, pero qué decir. De hecho, el Calvario que pasa Jesucristo, y que así se conoce también esa pasión que vive en el Calvario, pues todo queda dicho aquí. Además, este punto es el que resuena con toda claridad y se resuena mucho con lo que cuenta de ese viaje del héroe, al mismo tiempo que lo que cuenta del Calvario de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, que acaba precisamente en la crucifixión, en la muerte. Hemos llegado al punto 8, al paso 8 del viaje del héroe. Pasamos al 9, que es la recompensa. Tras superar el Calvario y la muerte, el héroe recibe la recompensa. ¿Y qué recibe Jesucristo? Sin duda alguna, yo creo que todos lo sabemos, y la recompensa es la resurrección. ¿Y qué es la resurrección de Jesucristo? Ese nacimiento a la nueva vida. Fijaros, en la tradición cristiana hay varios textos apócrifos en los que se habla del segundo nacimiento. Hay un texto que no es apócrifo, que también habla de este segundo nacimiento. Disculpadme, pero no recuerdo ahora exactamente el versículo de este texto, pero es en una conversación que tiene con judíos Jesús, y que dice, que le preguntan dudas, ¿no?, al respecto de Dios. Y él habla claramente del segundo nacimiento. El primer nacimiento es el que uno tiene de su madre, llega a este mundo, y luego está el segundo nacimiento, que él dice que es como el viento. Aquí es el espíritu que a uno le cae, le sobrecae, y que es como el viento. Ese segundo nacimiento es como el viento que sopla, que no sabes de dónde viene y viene de todas partes. Ese es el despertar interior. Tampoco quiero hacer ahora símiles más allá de la temática de la que estamos hablando, pero tenemos claramente aquí un símil del segundo nacimiento. ¿Y por qué cuento esto? Porque en textos apócrifos se cuenta que esta muerte y resurrección tiene que ver con un tercer nacimiento, que se le conoce, este es más raro, como el nacimiento del fuego. Hay un maestro en la Biblia que aparece brevemente y que representa este maestro del fuego. Su nombre es Melquisedec. Hablaremos algún día también de él. En este caso, Melquisedec tiene un encuentro en la Biblia con Moisés. Un encuentro realmente interesante. Más allá de esto, más allá de toda la información que me surge ahora en la mente y que tengo que controlar para no irnos del tema, tenemos que entender que el premio de Jesús ante su Calvario, ante la muerte, es la resurrección, es entender que el ser es eterno, para toda la eternidad, que nada ha muerto realmente en la cruz y que sigue aquí, resucitado. Esa es la recompensa. El paso 10 es la vuelta, el camino a casa. Aquí en los evangelios se habla de esa resurrección y esa vuelta pues tiene que ver
con ese regreso a casa. Un regreso que acaba en los evangelios por dejar a Jesucristo ascendiendo hacia el Padre. Una forma también de representar ese camino hacia las estrellas. Fijaros aquí, donde más difiere el viaje del héroe es en el punto 11. Porque en el punto 11 el viaje del héroe habla de la resurrección del héroe. Se enfrenta al reto de la muerte para transformarse, para dejar atrás su antiguo yo y para salir con el nuevo yo. Aquí, en este viaje del héroe que describe Joseph Campbell, yo pondría este punto, el número 11, también junto a la recompensa, al número 9. Tenéis que entender que esto también es normal. El viaje del héroe es un patrón y tenemos la historia de Jesucristo que, bueno, ya habéis visto que sigue ese patrón prácticamente al dedo, excepto aquí, donde el 9, la recompensa, y el 11, la resurrección, tendrían el paralelismo. Y por último, tenemos el número 12, que es el regreso con el elixir. Aquí, en este punto tan bonito, tan metafórico, tendríamos la ascensión de Jesucristo y luego, más tarde, yo aquí pondría también lo que se conoce como Pentecostés. Seguramente si veis alguna obra en internet, ponéis Pentecostés y veis alguna obra, veréis a los apóstoles con una llama encima de la cabeza. Esta llama no está ahí puesta por casualidad o por adorno. Esa llama es el símbolo del despertar del fuego. Aquí se convierten en Jesucristo también. Recordad que los apóstoles eran personas absolutamente normales, como tú, como yo. No eran personas especiales o elegidas realmente por Jesús. Eran personas que tenían que estar en ese momento allí, porque tenían que estar allí. Por lo tanto, tenemos aquí que en Pentecostés tenemos como en la toma de ese elixir, el despertar de los apóstoles, de los alumnos de Jesús que le siguieron hasta el final. En este regreso, como digo, caben esas dos acepciones. Podemos considerar que Pentecostés es el regreso con el elixir y después de la resurrección el regreso también podríamos tener, en este caso, la ascensión de Jesús, como he dicho hace un momento, la ascensión de Jesús a los cielos como símbolo de su perfección, de la perfección del ser, de lo que conocemos también como consciencia, algo que nunca muere, como Jesús, como su historia. Cada año se recuerda. Lamentablemente, se recuerda de una forma que considero superficial, pero se recuerda, y eso es muy bonito. Podemos entender que aquí cada uno puede ya aplicarle la profundidad. El saber, el conocer, nos da la opción de entender perfectamente por qué suceden las cosas. Y en este caso podemos entender el viaje del héroe como tal, como una experiencia que al fin y al cabo es nuestra, es interior, es tuya. Este viaje, esta representación de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, ocurre en tu interior, a cada momento, a cada paso, siempre está ocurriendo en tu interior. Estos pasos de los que hemos hablado, si los vives en tu interior, si vives la historia de Jesucristo en tu interior, estás reviviendo aquí y ahora toda esa energía, toda esa psicología, todo ese proceso vivido por Él. Y por supuesto, Él te invita a que le acompañes.
Y después de este viaje del héroe, vamos a disfrutar de una experiencia meditativa. Esta experiencia meditativa, la de hoy, la de esta lección, la de este podcast, de este programa es muy especial. Así que nos preparamos con calma. Vamos a acercarnos a la pasión de Jesús. En primer lugar, vamos a tener un poco de silencio. Hoy sí te pido que te encuentres en un lugar tranquilo, sin ruido, a ser posible. Que sean unos minutos para ti, solo para ti. Y empezamos el proceso de interiorizar la meditación, de penetrar en ella. Endereza tu columna, relaja tus hombros y recoge tu mentón ligeramente. Inspira por la nariz y exhala por la boca todo lo que puedas mientras vas cerrando los ojos. Recupera tu respiración natural. Relájate. Enfrente de ti se abre un camino de tierra, de polvo. Imagina que caminas por él y que al fondo está la ciudad de Jerusalén. A las afueras de la ciudad, a tu derecha, hay una colina. A esa colina se le conoce como el Gólgota. Allí los romanos crucifican a las personas que han condenado. Dirígete allí, dirígete al Gólgota, o también conocido como cráneo de Adán. Cuando llegas no hay mucha gente. Están preparando la colina para uno de los eventos que congrega a más gente, que es la crucifixión. Observa la colina, no tiene nada especial. Romanos, judíos, polvo, tierra. Y entre ese polvo y esa tierra, algo te llama la atención, algo que brilla entre la tierra. Acércate. Es un hueco, un espacio, una hendidura rectangular. Acércate a ella. El instinto te pide limpiar bien esa hendidura. Con tus manos desnudas empiezas a retirar el polvo,
a dejarlo todo perfecto. Sacas la arena de ese hueco, lo limpias. Tu intuición no te engaña. Se escucha el ruido de gente y de repente un soldado romano te aparta de una patada. Cuando te levantas del suelo, enfrente de ti ha llegado uno de los condenados a ese mismo hueco, ensangrentado, magullado, con una corona de espinas. Te observa y lo observas. Al que observas lo llaman Jesús de Nazaret. Se arrodilla agotado ante ti. Su cruz cae al suelo. Y lo preparan para ponerlo encima de ella. Tú observas en silencio. Observas todos los preparativos, las cuerdas, los clavos, el martillo. Hay un revuelo muy grande, pero parece que estás allí solo, sola, con él. Pese al ruido, no hay nada más. Tú y él. Ha llegado el momento y lo alzan en la cruz, en el hueco que tú has preparado. A tu lado lo rodean romanos y fieles. Una mujer, un apóstol, y tú a su lado. Observas a Jesucristo, cómo mira hacia arriba y una luz cae sobre él. Su cuerpo magullado, átomo a átomo, se enciende, se ilumina y se eleva. Átomo a átomo, asciende por ese rayo de luz que sube hasta el infinito y que tú puedes ver con absoluta claridad. Cuando ya no queda nada de Jesús,
Cuando cada partícula de luz ha ascendido, el rayo desaparece y observas, para tu sorpresa, que no hay nadie más allí, tan solo esa cruz y tú. Y te acercas a ella. Y en lo alto de esa cruz, cuando observas el cartel, puedes ver claramente cómo está escrito tu nombre. Y ahora tú también puedes sentir ese rayo de luz y cómo partícula a partícula te deshace y cómo asciendes ligero, cálido, seguro, en paz. Más allá, trascendiendo el momento y la metáfora, asciendes. No pongamos nombre a lo que no lo tiene que tener. Siéntelo. Siente esa ascensión, esa luz. Siéntete en esa luz, flotando cálidamente, sin forma, sin posición espacio-temporal. Pura luz espiritual. Y esa luz va descendiendo suavemente sobre tu cuerpo y te acaricia y te recoge, te acuna, te ama. Siente cómo esa luz cae sobre ti. Una luz que viene de más allá de toda comprensión. Una luz que no tiene explicación. No tenemos que pedirle explicación. Recíbela. Llénate de ella. Que caiga sobre ti. Y con el recuerdo de Jesucristo, inspira profundamente por la nariz y al exhalar por la boca lo más largo que puedas, regresa de la experiencia. Queridos, queridas, gracias por acompañarme en esta experiencia. Agradecido yo también de acompañaros en esta experiencia tan maravillosa. Permítete unos minutos, y este es un consejo de este locutor, permítete unos minutos para absorber, para asumir, para entender todo lo que ha ocurrido aquí.
Permítetelo. Respira con calma. Disfruta de esa luz. Tu luz, su luz. Gracias por todo. Un abrazo muy grande. Nos vemos a la próxima.